Muy bien. Bueno, vamos a continuar evaluando viendo cuáles son los elementos del sistema de control interno. Estamos en el quinto elemento, que es la estructura organizacional. Dentro de nuestra organización debemos definir claramente cómo va a estar conformada o cómo va a estar estructurada administrativamente. De esta manera establecer líneas de acción, líneas de autoridad y mando, y saber sobre quién recae la responsabilidad de realizar determinada tarea. Para ello se debe establecer una estructura organizacional. La estructura organizacional es el conjunto de las funciones y de las relaciones que determinan formalmente las funciones que cada unidad debe cumplir y el modo de comunicación entre cada unidad. Para el caso de las organizaciones que estamos manejando, vamos a trabajar como tres aspectos. El primero tiene que ver con el área, digámoslo así, estratégica. El segundo tiene que ver con el área misional y finalmente con el área operativa. Este es lo que estamos teniendo en cuenta acá para el caso de la estructura organizacional que les estamos proponiendo. Tenemos el primer nivel jerárquico, es decir, la primera autoridad siempre va a ser la Asamblea General. Todas las decisiones a nivel general que sean de importancia y que tengan que ver con la transformación, creación o vinculación de la misma organización o modificación de la razón social de la asociación, o bueno, cualquier cambio significativo dentro de la organización, corresponde tomarlo a la Asamblea General. La Asamblea General obviamente pues va a designar un fiscal quien va a encargarse de la evaluación y verificación de todas las actividades que desarrollan las demás dependencias de la organización. Tenemos como segunda instancia la primera autoridad del área administrativa, llamémoslo así, es la Junta Administradora. Esta Junta Administradora pues es un grupo de personas que se encargan de definir las directrices más importantes delegadas por la Asamblea. Esto es como digámoslo así, en algunas de ellas, la decisión de aprobar el presupuesto, aprobar los planes operativos, adoptar las tarifas, entre otras. Son decisiones que toma la Junta Administradora. La Junta Administradora a criterio puede designar un administrador, si así lo considera y si los recursos económicos son suficientes para ello. El administrador es la persona que se va a encargar de todas las actividades del área administrativa, comercial y financiera, es decir, de ejecutar todos los planes y proyectos que se diseñen, de realizar todos los procesos de facturación, recaudo, verificar la prestación de los servicios, velar por la gestión del talento humano, pues entre otras actividades. Adicional a eso, pues debe haber un apoyo externo en la parte de contabilidad, por lo cual proponemos que dentro de la estructura organizacional de ustedes se establezca o contraten un contador para ello. En el caso en que los recursos económicos no sean suficientes para designar un administrador, se considera oportuno entonces que este rol sea asumido por algunos directivos de la Junta Administradora, es decir, que el presidente asuma una parte del rol, la tesorería asuma otra parte del rol, la secretaría asuma otra parte del rol, y de esa manera pues todos lleven a cabo las actividades administrativas que se deben ejecutar. Sin embargo, lo ideal es que sí exista un administrador, porque de esta manera, digámoslo así, va a haber un doliente y alguien a quien solicitar una rendición de cuentas frente a los procesos administrativos, comerciales y financieros que se lleven a cabo. Entonces ese segundo nivel jerárquico sería como la parte administrativa. Y el tercer nivel es el área operativa. Entonces en el área operativa nosotros pues obviamente ya es directamente el personal que se encarga de la operación de la infraestructura. Estamos proponiendo, generalmente se proponen dos funcionarios, uno para el área de fontanería, todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de redes, tanto de acueducto como alcantarillado, y un operador de planta de tratamiento de agua. Cuando los sistemas no carecen en el caso de que el sistema de acueducto no tenga una planta de tratamiento de agua, entonces simplemente se consideraría un solo fontanero. Cuando las comunidades son demasiado pequeñas, se justificaría que el fontanero no estuviera vinculado de tiempo completo, sino tiempo parcial, con el fin de que pues, se pueda atender los requerimientos de los usuarios, pero no impacte de manera significativa dentro de las finanzas del prestador. Entonces, como podemos ver ahí, esa sería una estructura organizacional ideal, y la idea de esa estructura organizacional es definir quiénes toman determinadas decisiones y de qué manera se deben desarrollar, de qué manera se deben tomar esas decisiones y quién tiene autoridad sobre quién. Además a esto, pues debe establecerse esto documentalmente por escrito, es decir, debe haber un documento en el cual se diga qué es la Asamblea General. Generalmente esto se hace en los estatutos. ¿Qué hace la Asamblea General? ¿Qué hace la Junta Administradora? Y se elabora otro documento que se llama los manuales de funciones, en el cual se especifican las funciones específicas del administrador y del fontanero. Ya vamos a ver eso un poco más adelante.
Adicional a la estructura organizacional debemos definir otro esquema importante que es la planta de personal. Es la indicación exacta del cargo, número de cargos, funciones y la remuneración para cada cargo. Entonces, en este caso, como les estábamos diciendo, nosotros planteamos que como mínimo se tenga en la planta administrativa una persona encargada del área comercial y financiera, que generalmente se denomina administrador, y en el área operativa un funcionario que se encargue del mantenimiento del sistema, es decir, un fontanero. En los sistemas que existe potabilización, adicionalmente debe existir un operador de la planta. Entonces debemos indicar exactamente cuáles son los cargos que van a tener. Con eso, de esa manera, se sabe que por obligación anualmente debemos apropiar los recursos económicos para pagarles a estas personas. Cuando se vincula personal de planta, como en este caso estamos planteando o estamos proponiendo, se debe tener en cuenta que este personal debe vincularse por contratos laborales, por lo tanto deben tenerse en cuenta todas las prestaciones sociales que ello acarrea, así como el régimen de seguridad social que existe. Sin embargo, pueden llegarse a convenios, trabajos de medio tiempo, trabajos por horas, por jornales, si inicialmente la organización no tiene la capacidad económica para garantizar una operación de tiempo completo con todos los emolumentos laborales que debe devengar cada uno de estos empleados. Sin embargo, sí debe estar establecido en un documento, un acto administrativo, que más adelante les mostraremos qué es el acto administrativo. Debe establecerse cuáles son los cargos que existen dentro de la empresa y cuál es la jornada que van a dedicar de tiempo, de establecer el salario y de la misma manera las funciones que deben desempeñar. Y hablando de funciones, vamos a ver el siguiente elemento del sistema de control interno, que es precisamente el manual de funciones. Entonces, el manual de funciones es un documento que contiene los perfiles de los cargos que forman la planta de personal, definiendo responsabilidades, tareas, deberes, requisitos de formación y requisitos de experiencia. Entonces, aquí les voy a mostrar un modelo de manual de funciones. Este es anexo al sistema de control interno. Dentro del sistema de control, dentro del manual de control interno, ustedes van a encontrar un espacio para el manual de funciones. Pero básicamente lo que va a hacer es una descripción de qué es un manual de funciones. El manual de funciones como tal lo debemos adoptar de manera independiente. Entonces, el manual de funciones, ¿qué es lo que dice? Nos define qué es un manual, cuál es el objetivo del manual, cuál es el alcance del manual, nos muestra cuáles son las áreas que están creadas en la empresa. Entonces, como les decía, son dos: el área administrativa, comercial y financiera, y el área operativa. Y tenemos otra vez el organigrama, cual nos muestra cómo está conformada. Este es el ejemplo de un sistema sin potabilización, solamente tiene un operario de redes. Está diciéndonos cuáles son los cargos que existen: un administrador y un fontanero. Bueno, en este caso es un operario. Y cuáles son las funciones que debe desempeñar. Entonces, el administrador, ¿de quién depende? De la junta administradora. ¿Cuántos cargos hay? Uno, solo hay un administrador. ¿Cuáles son los objetivos de ese cargo? Entonces, el administrador le compete ejercer las funciones de dirección, coordinación y control de todas las actividades que se controlen en la asociación de usuarios, así como velar por un adecuado sistema de planeación estratégica de la entidad, velar por la correcta y eficaz asignación de los recursos humanos, técnicos y financieros de que dispone la organización. ¿Cuáles son el perfil laboral o los requisitos que se necesitan? Entonces, título tecnológico en áreas afines a la administración de empresas, administración pública, contabilidad, finanzas, ingeniería industrial o ingeniería civil, y los conocimientos básicos: legislación vigente aplicable a los servicios públicos, sistemas informáticos, administración empresarial, metodologías de formulación y evaluación de proyectos, desarrollo de relaciones humanas y gestión de la calidad. La experiencia, pues que tenga una experiencia de un año, al menos, en actividades desarrolladas, y cuáles son las funciones una a una. Entonces acá vamos a encontrar un listado de qué es lo que hace el administrador, cuáles son las responsabilidades del cargo y ya. Y luego vamos a ver cuáles son las funciones del operario en este caso. Entonces lo mismo: cuál es el objetivo del cargo, el perfil laboral, educación básica secundaria, que tenga conocimientos en fontanería municipal y operación de plantas de tratamiento y un año de experiencia relacionadas con las funciones del cargo, y describir cada una de las funciones que debe desempeñar este fontanero o este operario. Esto nos va a servir como un sistema de control. ¿Por qué? Porque más adelante nosotros tenemos cómo medir si el fontanero y el administrador están llevando a cabo las actividades que le compete realizar. Entonces simplemente nos remitimos al manual de funciones y verificamos: el funcionario cumple tal y tal y tal función,
Si lo está realizando, podemos evaluarlo y podemos saber si sí es una persona idónea e ideal para nuestra organización, o si por el contrario debe someterse a un plan de mejoramiento, porque siempre debemos primero establecer un plan de mejoramiento, y si de pronto vemos que la persona definitivamente no tiene el perfil que requerimos, entonces en ese caso buscar o reclutar una persona que sí cumpla con los requerimientos de la organización. Entonces por eso la importancia de este documento, que es el manual de funciones.